Empezamos. Buenas tardes, buenos días en América Latina, colegas. Es muy grato darles la bienvenida en este evento organizado por Mosprom, el gobierno de Moscú, y por la Comisión Nacional CEPLA. Quiero saludar a nuestros huéspedes de América Latina. Yo soy representante de Rusia Hoy, agencia estatal rusa, y moderaré esta mesa redonda dedicada al sector energía, oportunidades, barreras y cooperación, Moscú, América Latina, y con el Conjunto Integral Industrial de Moscú. Hemos demorado un poco esperando a nuestro participante de Colombia, pero espero que se nos una un poco más tarde mientras estemos desarrollando nuestra mesa redonda. Quiero dar la palabra a nuestro colega de Paraguay, que será el ponente Felipe Mitjans, director de Recursos Energéticos Primarios del Viceministerio de Minas y Energías, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Paraguay. Un tema muy interesante que ha ofrecido energías renovables y hidrógeno verde. Tema muy popular en la agenda internacional hoy en día. Por favor, señor Felipe, le escuchamos. Gracias por la invitación. Le estamos saludando desde Paraguay y muchas gracias a todos por la presencia. Paraguay es un referente mundial gracias a la amplia participación de energía limpia en su matriz eléctrica, especialmente para la generación eléctrica, así como por el aprovechamiento de los recursos hídricos del país a través de los megaproyectos hidroeléctricos binacionales con la República de Argentina y la República de Brasil. En general, el sector energético de Paraguay es predominantemente renovable y es uno de los países con mayor participación de energía renovable en América del Sur. La energía hidroeléctrica representa la mayor fuente de generación de electricidad en el país, la cual corresponde alrededor del 99.5% de la capacidad instalada. Por lo tanto, Paraguay depende altamente de las condiciones hidrológicas de los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas del país, donde la mayoría de la electricidad se produce y es exportada a los países vecinos. Si bien las energías renovables, hidroeléctrica y biomasa son la mayor fuente de consumo de energía primaria de Paraguay, las emisiones han continuado incrementando gradualmente debido al creciente uso de combustibles fósiles, principalmente en el sector transporte, posicionando a los derivados del petróleo como la segunda fuente de energía más usada en el país. Con la ratificación del Acuerdo de París en el 2016 y la política energética nacional vigente del año 2016 al 2040, el país promulgó la Ley Nacional de Cambio Climático en el año 2017 y actualmente se ha actualizado las contribuciones determinadas a nivel nacional, por sus siglas en inglés NDC, reiterando su compromiso para contribuir con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Los recursos de energía renovable de Paraguay son vastos y diversos y cumplen un papel importante para mejorar la seguridad energética, promover el desarrollo económico y contribuir con la alineación del país a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, diversificar la matriz energética paraguaya con energías renovables, no convencionales, solar y eólica, puede facilitar la descarbonización de los sectores de uso final, contribuir a la promoción de la eficiencia energética, atraer inversiones y generar diversos beneficios socioeconómicos para la población del país. En lo que respecta al hidrógeno verde, Paraguay cuenta con un gran potencial para producir hidrógeno con parte de la energía que exportan a otros países y utilizarlo en el transporte fluvial y pesado terrestre.
Los potenciales clientes que podrían adoptar este tipo de transporte son los operadores de carga corporativos, empresas de correo y sobre todo los comerciantes que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para transporte de carga. Es importante recalcar que recientemente Paraguay ha terminado de elaborar su hoja de ruta para el hidrógeno verde y lo estará presentando en el mes de octubre en un evento organizado por el Consejo Mundial de la Energía, por sus siglas en inglés WEC. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presentación. Si nos permite, señor Mithans, hay una pregunta. ¿Qué proporción hay entre las fuentes renovables y no renovables en la balanza energética de Paraguay actualmente? Gracias. Sí, por el momento, solamente en nuestra matriz de generación de energía eléctrica tenemos la fuente hidro, que estamos hablando de un 100%. Para el año 2040, según el plan de generación de energía eléctrica, lo cual nos va a permitir garantizar nuestra seguridad energética, estamos hablando de una penetración del 18% de energía renovable no convencional. Ahí se contemplan pequeñas centrales hidráulicas del orden de 500 megavatios, parques solares del orden de 1.600 megavatios, baterías ion litio del orden de 1.600 megavatios aproximadamente. Muchas gracias. Es una situación increíble, el 100% de hidroelectroenergética. Y no sé si hay otros países en el mundo con el mismo sistema. Y claro, Itaipú hay una gran... Микрофон. Я хотел сказать, что... estoy diciendo que Paraguay es un país singular porque el 100%, a ver si es cierto que es hidroeléctrica, o hay otros países en el mundo. ¿Qué le parece? Nuestra producción per cápita está en el orden de 9.200 kilovatios hora per cápita y nuestro consumo está en el orden de 2.500. 2.500 kilovatios hora per cápita. Estamos hablando de una exportación de alrededor del 70% de energía eléctrica con fuente hidro a Argentina y Brasil. ¿Algún comentario? Gracias. Si Paraguay tiene hidroeléctricas como Itaipú y Serita, y en algún momento Rusia suministró a estas centrales transformadores a Iseritú, que yo sepa. Es cierto, ¿no? Спасибо огромное. Muchas gracias, Paraguay, señor Mithans, por su información tan interesante. Y quiero dar la palabra ahora a nuestra colega de Moscú, Margarita Sheglova, gerente para marketing de la empresa Ensol, almacenamiento de energía, que comentará los obstáculos que ven las empresas rusas y su empresa para llevar el conjunto con América Latina. Buenos días. Me agrada mucho nuestra compañía. Se dedica a acumuladores, baterías litio-iónicas para la logística, para la industria de almacenamiento. También hay soluciones para aeropuertos. Nosotros empezamos con el año 2012. Éramos la única compañía que se dedicó a la estructura del sector logístico y de almacenamiento. Tenemos un sistema patentado de balanceo de nuestras baterías desde el año
2015 hemos entrado al mercado de los Estados Unidos y de Europa. El primer país era Polonia y era un contrato bastante importante. Hoy día podemos presumir de 6.000 instalaciones por todo el mundo. Los proyectos realizados, 800, entre otras compañías, son bastante importantes y grandes. Aquí pueden ver nuestra presencia en todo el mundo. Nosotros exportamos a 17 países del mundo y también América Latina está presente. En Costa Rica estamos vendiendo y ahora estamos esperando firmar un contrato con Colombia. Pero de todos modos, a pesar de lo activo que nos portamos, tenemos algunos problemas, algunas barreras, porque esto afecta un poco a la toma de decisiones nuestros. Primero, la barrera de horas, porque es muy difícil de encontrar la hora exacta para poner en contacto con nuestros colegas en Colombia, porque son horas diferentes. También la distancia que nos separa. A distancia es muy difícil en los encuentros en línea. Es un poco complicado hablar de nuestro producto de una manera muy clara y no sabemos si podemos, si logramos explicar todos los detalles de nuestro producto. También hablando de viajes de trabajo, vemos que es bastante complicado por el tema económico, porque también los pasajes, los billetes al avión incluso son bastante caros. También esa barrera lingüística, aunque hoy día suena un poco raro porque hay muchos traductores, pero también hay que constar con una preparación técnica muy buena a alto nivel. Es muy difícil de encontrar un traductor que pueda llevar la información específica técnica al idioma español, castellano, tal como nosotros lo tenemos aquí. Y también el suministro, porque las baterías litio-iónicas es una cosa muy frágil y es muy caro transportarlas. 75 días son de puerto a puerto, solamente el viaje de puerto a puerto. Es un periodo bastante largo. También si se puede hablar de fabricar la batería, entonces el proyecto se extiende hasta unos meses o incluso más que meses. También hay otra barrera que también tenemos previsto, esta barrera tenemos prevista. Carecemos de información de aranceles, de impuestos, de aduana, y no lo tenemos muy claro. Entonces nos chocamos con esto en el proceso de realizar nuestra mercancía. Resulta la mercancía le sale más caro al cliente. A veces el cliente mismo no nos presenta toda esa información. Esto pasa no solamente con América Latina, sino que con otros países también, porque incluso los consumidores no están enterados de estos aranceles. Hay una cosa de que también hay que hablar. Para los servicios post-venta, esto pasa con... hay algunas dificultades. Entonces, antes de vender tendríamos que encontrar a alguna empresa que pueda ofrecernos la posibilidad de mantenimiento postventa. Por ejemplo, los repuestos, los detalles que suministramos resulta muy caro y muy costoso y el tiempo que dura. Entonces resulta que nosotros primero vendemos y luego buscamos a los especialistas quien podría
ayudarnos con el mantenimiento. Y ahora vemos que es un problema con América Latina, no lo esperábamos, pero los clientes nos pedían, entonces resulta que esta barrera también tenemos que superar. Ahora mismo son aranceles de aduana que ya estamos más enterados y más conocimiento tenemos, más información, disponemos de más información y ya conocemos cómo luchar en contra de estas dificultades. También ayuda la embajada y la oficina comercial de la embajada. Pero a veces surgían problemas precisamente con el tema de baterías de litio iónicas. ¿Qué quiero decir? Nosotros concretamente es nuestra experiencia, el suministro de baterías litio-iónico con Colombia, es que el cliente final era muy difícil de tener contactos con este cliente final, porque nos pidieron trabajar con un dealer, un proveedor que sea residente de América Latina, de Colombia. Entonces, a través de esta persona tenemos que trabajar. Y por eso ni sabemos quién sería el cliente final. Trabajamos a través de un residente de Colombia, de un proveedor. Entonces, puede ser que el comercio está mucho más libre de que nos parezca y que resulta que los dealers, los proveedores nuestros, incluso quieren, nos mienten y quieren tener más contactos independientemente de nosotros. Muchas gracias. Son problemas nuestros, es nuestro dolor, por eso hablamos de esto. Muchas gracias, Margarita, por esta experiencia que usted nos informa. ¿Y no piensa usted organizar una sucursal, una representación o una compañía socio en países de América Latina? Sí, nosotros trabajamos en esa índole. Entonces, como resultado de esta mesa redonda, puede ser que en perspectiva podríamos constar con alguna representación de nuestra empresa en América Latina. Quiero presentar a otro participante desde Moscú, Ilya Kolenkov, director general de la empresa electrotécnica europea, que quiere compartir su experiencia de trabajo, que es una experiencia práctica. Soy Ilya Kolenkov, director general de la empresa electrotécnica europea, empresa rusa de producción que tenemos la historia desde 2004. Tenemos dos vertientes importantes, sistemas de ingeniería, todo lo que tiene que ver con la electricidad, equipos eléctricos y sistemas tecnológicos que tienen que ver con el sector petróleo y gas. Y voy a detallar estos dos vertientes. Tenemos una sociedad anónima pública, tenemos 400 personas trabajando más o menos. En cuanto a los sistemas de ingeniería, se trata más que nada de los sistemas de distribución de energía eléctrica, subestaciones, paneles eléctricos. Somos un productor importante, tenemos espacios de producción, plantas en la zona franca de Moscú, en zona económica especial, y por eso nos ha invitado el gobierno de Moscú. Y es nuestro negocio tradicional que existe desde 2004. Otra vertiente es el equipo para petróleo y gas, equipamientos que tienen que ver con los preparativos y tratamientos de petróleo y gas. Hay una empresa, una planta importante en Ufa, en los Urales, una empresa muy grande, de gran superficie. La mayoría de lo que producimos allí es know-how propio.
protegido por patentes rusas e internacionales. Y la línea clave es la separación del líquido y gas, o sea, lo que se extrae de la tierra no es petróleo puro, sino que es una mezcla, cierta mezcla de petróleo, gas, arena, líquido, etcétera, lo que viene del pozo. Y luego, nuestro objetivo, lo que viene del pozo, extraer de este líquido un petróleo de calidad comercial, y todos los equipos los producimos, los fabricamos en nuestra planta de Bashkiria, en los Urales, en Ufa. Todo lo que tiene que ver con el venteo, la combustión del gas, el mayor venteo, la torre de venteo fue de 140 metros de altura con Novatek, otra empresa rusa, y hay otras soluciones también a las que nos dedicamos en este ámbito. En el ámbito de I+D tenemos varias tecnologías elaboradas, singulares, que es la tecnología de desulfurización de fuel, y también tenemos de empresas de repostaje. Podemos hacer un combustible de repostaje que es muy importante para las normas medioambientales de última generación que prohíben el uso del fuel de alto contenido de sulfuro en la mayoría de los puertos mundiales. Así, las empresas de repostaje pueden, a partir de este fuel barato de alto contenido de sulfurizado, producir un combustible de buques, de embarcaciones de bajo grano. Hemos producido estas instalaciones y equipos singulares para el mundo en Rusia. Son normas nuevas desde 1 de enero de este año en curso que funciona, y hasta ahora ninguna empresa mundial se ha interesado lo suficiente por este problema. Hay actores que producen el fuel de bajo grano de sulfuro, y hemos sido los primeros, parece, en resolver este tema. Otra solución que ofrecemos, y se debe al problema que tiene que ver con elevar la eficiencia del procesamiento de petróleo de baja potencia, de poco tonelaje, lo que es el refinamiento de fuel oil, que hay más de 300 refinerías en Rusia que se dedican a este trabajo. Y luego hay otros países que tienen un parque bastante desgastado de sus refinerías, que son plantas construidas en las décadas de 80 y 90 del siglo pasado, y por razones varias no han sido renovadas y actualizadas. De hecho, son países como Irak, el Kurdistán iraquí, Siria, países con los que colaboramos activamente, Egipto también. Y si no tienen dinero suficiente o acceso a las tecnologías para modernizar profundamente sus refinerías, tenemos una tecnología que ofrecer para elevar el procesamiento profundo hasta un 70%, que cambia radicalmente todo el aspecto económico de la refinería de petróleo. De la misma serie, una planta de tratamiento, procesamiento de petróleo, si trabajamos con petróleos difíciles de procesar, pesados, de petróleos pesados, podemos usar nuestra instalación de acción hidroacústica sobre el petróleo, elevando un 10 o un 15% el tratamiento gracias a una preparación, un tratamiento previo del petróleo antes de que vaya a la refinería. Nuestra geografía de exportación es bastante amplia, más de 11 países del mundo. Un 8% de nuestros beneficios llega de la exportación. Nuestras exportaciones empezaron hace como 5 años. Tradicionalmente
dividimos nuestra exportación en dos líneas, los antiguos países postsoviéticos que entendemos perfectamente y estamos unidos por un campo de ingeniería común y las soluciones que se aplican vienen de la experiencia soviética. Tenemos un sistema común de normalización y cooperamos muy estrechamente con estos 5 países. Y lo que es el llamado exterior lejano, Irak o Siria, con los que cooperamos activamente, aunque hay dificultades con estos 2 países, que cada país tiene sus peculiaridades en las aproximaciones de ingeniería o de negocios o los estándares y normas, por lo cual en cada caso tenemos que estructurar una estrategia particular y concreta con cada contraparte. En cuanto a los ex países soviéticos, Uzbekistán o Kazajistán, aquí lo entendemos bastante bien y además los petróleos kazajos son bastante pesados con mucho contenido de parafina, hay pocos petróleos ligeros y en este sentido el petróleo de Kazajistán recuerda en gran medida los petróleos sudamericanos como los de Venezuela, que tiene petróleos pesados, los petróleos de Ecuador, que también es difícil de tratar, el petróleo ecuatoriano, y tenemos tecnologías únicas para separar estos petróleos, porque cuando la densidad del petróleo se acerca a la densidad del agua, la separación se vuelve poco estable y duro. Es una tarea, un objetivo de ingeniería bastante complejo, pero hemos resuelto este problema. Tenemos bloques de separadores en un yacimiento de Kazajistán para ello. Azerbaiyán, un cliente importante tradicionalmente para nosotros, separación de petróleos también, y estamos suministrando activamente instalaciones para la potenciación preliminar de los pozos antes de la perforación industrial sin potenciar el yacimiento. Finalmente, ya recibir un petróleo comercial y beneficios, y si en el sistema tradicional para ambientar y habilitar el yacimiento, si desde la perforación hasta la venta del petróleo pasan 2 o 3 años, con estos equipos móviles podemos reducir este plazo hasta 2 meses después de terminada la perforación del pozo, cuando usamos un separador móvil para producir el petróleo comercial. Nuestra experiencia con países latinoamericanos no es fácil. Empezó a finales de 2018, cuando firmamos un memorando con la empresa Selec, empresa generadora nacional de Ecuador, empresa pública estatal. Teníamos que suministrar a 3 hidroeléctricas en la ciudad de Esmeraldas y 2 hidroeléctricas en Guayaquil, nuestras instalaciones de ahorro de fuel oil. Ha sido y es una tecnología singular elaborada por nosotros. Creamos una emulsión de fuel de una dispersión fina, y es una mezcla de agua con fuel con nuevas características que se quema mejor que fuel puro. Es una combustión limpia, menos natrio o CO2 que van a la atmósfera, y suministramos estos equipos, pero luego enfrentamos primero los motines en la capital ecuatoriana, Quito, y también en Guayaquil, que frenaron el proceso. Luego empezó la pandemia del COVID y ya lo dijo la oradora anterior, los problemas logísticos lo hemos sentido en nuestra propia piel,
porque de hecho hasta ahora no hemos podido recuperar el envío de las brigadas de puesta en marcha y de servicios para arrancar todos los equipos. Para llevar todos los equipos nos tardan días para llevarlo a Guayaquil, por ejemplo, así que hemos suspendido un poco el cumplimiento del contrato cuando el país sea asequible para un viaje normal de nuestro personal y brigadas de servicios. Es totalmente justo lo que se ha subrayado, el problema de la barrera lingüística, dado que es comprensible que el lenguaje de ingeniería bastante complejo, no es fácil intercambiarlo que ir a un mercado a comprar plátanos, por ejemplo, y hay un cierto hambre de cuadros y hemos tenido que buscar intérpretes de Rusia para traer intérpretes y traductores rusos a Ecuador porque personal de traducción e interpretación técnica nativa de Ecuador no es suficiente, pero hemos podido lograr las dificultades, pero llegó la pandemia del COVID. Son equipos que estuvimos exportando ampliamente, que llevamos 5 años funcionando con estos equipos en Siria, en plantas de cemento, en hidroeléctricas, en Kurdistán iraquí, también en las hidroeléctricas de este país, asegurando el ahorro de fuel, oil y mejorando el medio ambiente en el entorno de la hidroeléctrica. Pues muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, estaré encantado de contestarlas. Muchas gracias, Ilya. Hay colegas de la sala. A Cuba nunca hemos suministrado, más bien Oriente Próximo y empezamos con Sudamérica. Es que Cuba también requiere este tipo de tecnologías porque en un 40% puede asegurar su consumo de petróleo. Ha estado importando petróleo venezolano y estas tecnologías serían importantes para Cuba también. Sabe, es un tema ambiguo. Como siempre está el tema tecnológico, efectivamente podemos hacerlo, pero el tema comercial, si está Cuba dispuesta a pagarlo. Y muy frecuente es una situación cuando tecnológicamente podemos ofrecer soluciones, pero el cliente no está dispuesto a pagarlo. Y tenemos una experiencia bastante amplia de trabajar con países árabes que afrontamos estos temas de una forma muy sopesada y cuidadosa, porque con Irán, por ejemplo, no hemos entrado en Irán, gracias a Dios, porque no ha sido muy comprensible y tiene que ver con la cultura de negocios de este país y el guía que usas. Quizás hayamos tenido un conductor, un guía inadecuado. Y ya otra pregunta que no es con mentalidad ingenieril ni especialista. ¿Hay alguna posibilidad de traducir una vez todos los materiales al castellano para que los ingenieros locales a distancia, teniendo en cuenta las dificultades de la pandemia, podrían poner en marcha sus equipos in situ? La pregunta es válida, pero el modelo de negocios que tenemos, no vendemos el equipo como tal, más bien prestamos los servicios. Es una caja negra para nuestro cliente. Lo traemos, le damos el servicio a nuestro equipo y el cliente tiene que cumplir con los requisitos técnicos para la conexión, o sea, temperatura y todas las demás condiciones. Lo que es el equipo como tal, lo hacemos todo desde nuestra empresa y no nos gustaría revelar los secretos de este equipo. Bueno, es una política corporativa que tenemos. Muchas gracias. Ahora tenemos todos los colegas de América Latina y quiero dar la palabra
al señor Pablo Mosta, gerente del área de planificación de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas UTE de Uruguay. Su tema es UTE, las transformaciones energéticas en Uruguay. Por favor, señor Mosta. Muchas gracias a todos por la oportunidad de hablar en esta mesa redonda tan importante. Si no les parece mal, me voy a apoyar en 4 o 5 transparencias que me permiten de esta manera con ustedes guiarme mejor en los temas que quería comentarles. Básicamente se habla en todo el sector eléctrico en particular de 2 transformaciones energéticas. Ambas insumen importantes recursos, inversiones por parte de las empresas y equipamiento nuevo para cumplir con el servicio. La primera transición energética tiene que ver con el cambio de la matriz de generación, buscando mayor porcentaje de fuentes renovables de energía. Como nos comentaba el señor viceministro de Minas y Energía de Paraguay, Paraguay tiene una dotación de recursos significativa en cuanto a hidroelectricidad y tiene un porcentaje ya alcanzado. Eso muchos países están en el proceso. En el caso de Uruguay ocurrió en los últimos, yo diría, 7 años, donde se logró también un porcentaje muy importante, ya incorporando las fuentes no convencionales a la matriz. Esa es la primera transición, la que cambia la matriz energética. La segunda es la que apunta a descarbonizar los sectores del lado del consumo. Y eso no es en varios de esos sectores tan inmediato. A nivel de la primera transformación, Uruguay desde 2017 alcanzó 98% de producción de fuentes renovables. Para alcanzar el 98% anual, lógicamente tiene que haber muchas horas que lo que hacemos es generar 100% de renovables. Y estas renovables, en un 50% tal vez se explican por hidroelectricidad, efectivamente. Pero el otro casi 50% adicional para alcanzar ese alto porcentaje no es de hidroelectricidad, sino que ya es, por ejemplo, de biomasa renovable, inyectada al sector eléctrico como generación de electricidad, y eólica es el otro gran aporte que tiene, fíjense ustedes, en apenas 7 años de energía eólica se instaló igual cantidad de potencia que en toda la historia del país se había instalado en hidroeléctrica. O sea, no es solo una cuestión de cantidad, también de velocidad de lograr este cambio. Lo cual implicó, como dice allí al pie esta transparencia, 7.500 millones de dólares de inversión, que fueron públicos a través de la empresa eléctrica UTE y privados instalando sobre todo esta eólica que yo mencionaba. Ahora, esos privados lo hicieron a través de contratos tipo PPA, contratos de lo que se llaman Power Purchase Agreements, con la empresa eléctrica UTE también. O sea, que UTE instaló algo propiamente con inversión autónoma y el resto que se instaló con compromisos de compra por parte de UTE. Esa es la primera transformación. Esto derivó en que de un sistema eléctrico, que no es solo generación lo que mira un sistema eléctrico, también las redes, que también insumen mucha inversión, tanto en mantenimiento como en su expansión. De un sistema clásico, como el que se veía en los países en general, donde los grandes centros de producción se conectan hacia los principales centros de consumo por líneas de alta tensión, un sistema con renovables tiene otra particularidad, que es la distribución territorial.
Y de un sistema clásico de fuentes concentradas, en donde estaban los recursos, Uruguay pasó a esto, que es totalmente distinto, porque ahora las centrales fotovoltaicas, eólicas, de biomasa, están atomizadas donde los recursos se encuentran, y con tamaños que ya no hay tanta economía de escala, y por lo tanto los tamaños adecuados a esos proyectos son menores y se reparten en todo el territorio. Esto lo que ocasiona hacia la empresa eléctrica nuevamente es que tiene que destinar también una muy alta inversión en la expansión de redes para permitir el flujo de toda esta nueva forma de energía. Así que la primera transformación tiene dos partes: el cambio de matriz y tener un sistema eléctrico, redes eléctricas, con las capacidades adecuadas para canalizar toda esa energía. Pero lo interesante es que se viene la segunda transformación. Luego de tener la matriz con ese alta proporción de fuentes renovables, hay que ir hacia la descarbonización. Algunos de los sectores donde uno puede incidir para que dejen de utilizar, por ejemplo, hidrocarburos que generan emisiones y pasen a usar energía eléctrica producida con renovables, algunos sectores son más inmediatos y otros no son tanto. Entonces, allí aparecen algunas señales crecientes a nivel internacional, por ejemplo, provenientes de organismos financieros, que apuntan a tener mejores líneas crediticias en este tipo de emprendimientos que aprovechen energía eléctrica de fuentes renovables. Y eso incide también en que se vayan adoptando estos principios. Ahí aparecen conceptos como el de movilidad eléctrica, claramente, redes inteligentes, la propia empresa incorporando en sus redes y a nivel de usuarios tecnología de punta que permita mejor gestión de los consumos, dar señales a los consumos. El hidrógeno, lo mencionaba el viceministro en su presentación, claramente es un vector ideal para aquellos sectores un poco más difíciles de alcanzar con electricidad propiamente, usar algún vector intermedio. El hidrógeno cumple esa característica. Así que las empresas eléctricas, como en el caso de UTE, están como también siendo protagonistas no solo en dar la energía eléctrica, sino en tratar de que se vayan desarrollando múltiples proyectos de hidrógeno en el país. Hay productos comerciales a los clientes y hay una fuerte incidencia hacia la gestión de la demanda. Gestión de la demanda, ¿qué quiere decir? Dar señales de precios, aprovechando las redes inteligentes, para que la demanda, en definitiva, se adecue lo más posible a la producción que se va dando momento a momento. Y de esa manera gestionar la variabilidad que ciertos recursos tienen, por ejemplo, el eólico o el solar. Otro complemento de esto es que también los mercados internacionales están crecientemente incorporando las energías cuando tratan de productos de exportación, que las energías que se utilizaron sean de origen renovable y para ello la certificación. Y allí el instrumento de blockchain para dar validez y verificación a que eso es realmente así. Como ejemplos finales para terminar con esta presentación, lo que la empresa eléctrica UTE, que yo represento en este caso, ha definido es cambiar el 100% del sistema de medición en todos los consumos del país hacia medidores inteligentes. Ya vamos, por suerte, en un 40-45% cambiado. Nos queda del orden de 1 año y medio a 2 para completar el cambio a todos los medidores inteligentes ya instalados. Eso lleva clarísimamente a fortalecer capacidades de ciencia de datos, de análisis de datos. En movilidad eléctrica ya lo comentaba,
no solo es la movilidad instalando puntos de carga o desarrollando aplicaciones que ayuden a los usuarios de movilidad eléctrica a ver los puntos de carga, facilidades para esa carga, usar tarjetas para identificar de qué cliente trata ese vehículo, aunque lo cargue en otro lugar. Todo eso, pero también incidir en el desarrollo de flotas de vehículos. O sea, en el caso de UTE, la empresa para la que trabajo, no solo coloca la energía eléctrica, también ha incidido para que se conviertan los taxis o los ómnibus o flotas de empresas a vehículos eléctricos, lo cual está, por suerte, avanzando bastante fuertemente. En particular, más allá de estos tipos de inversiones que son parte de esa segunda transformación energética, lo que prevemos es que del presupuesto anual de inversiones que la empresa ha previsto, por ejemplo, para el año próximo 212 millones de dólares, el 70% de esas inversiones se destinarán a instalaciones de distribución y comercial. La parte comercial claramente asociada a los medidores, que insumen en su compra inicial y en su instalación una buena parte de esos presupuestos para lo comercial, y en distribución para armonizar todas las redes que se requieren para dar ese servicio. Entonces, se va a llegar en estos próximos 2 años al 100% de medición inteligente, comunicando bidireccionalmente desde el medidor hacia la empresa, evidentemente usando tecnología, en el caso de Uruguay, tecnología de comunicación celular, como si fuera la misma comunicación de un teléfono. En este caso es bidireccional. La empresa hacia el medidor también envía señales, por ejemplo, de propuestas de tarifas dinámicas. El trabajo, como decíamos, en flotas comerciales, en buses, en taxis, ya hay allí al costado de esta transparencia pueden verse de la aplicación que UTE tiene desarrollada, que se llama UTE Mueve, aparecen algunas de las prestaciones allí diciendo qué cosas puede hacer, dónde encontrar puntos de carga, reservar un punto de carga para que un usuario pueda ir y cargar, en fin, no solo despliegue de infraestructura, sino también de software asociado a que esto se difunda. Y finalmente, el hidrógeno, yo lo mencionaba y quiero terminar con esto, diciendo que este mismo año ya se está convocando al primer proyecto de transporte de carga pesada con hidrógeno, es decir, camiones, o podrían ser también alimentación de ómnibus de mediana distancia, de pasajeros, movidos con hidrógeno, producido en la capital, aquí en Montevideo. Ahí se cargan los vehículos y ese proyecto está siendo convocado en el próximo mes como para que haya interesados internacionales para ofertar y desarrollar lo que va a ser una aplicación bien práctica y concreta para un sector diferente como es el de carga pesada, donde el transporte eléctrico puro, el de baterías, no es todavía competitivo por la densidad de carga de las baterías, que requiere un peso muy grande del vehículo para poder moverlo en muchas distancias, y entonces el hidrógeno pasa a ser muy competitivo, especialmente en ese segmento. Bueno, por mi parte, nada más. Agradezco entonces esta oportunidad y, como les decía a la organización del evento al comienzo, toda pregunta con mucho gusto la puedo contestar vía electrónica, debido a que tengo un compromiso de presentación también de mi empresa en otro ámbito internacional. Muchísimas gracias a todos. Спасибо вам огромное, господин. Muchísimas gracias, señor Mosto, por su presentación. Una sola pregunta rápida, si me permite. El costo de fuentes renovables de energía para ser producida, comparado con el 50%
de la hidroeléctrica como generación y sí esta diferencia, y me parece que es gran diferencia entre estas mitades y cómo se refleja en las tarifas para el consumidor final. Pero a nivel de costo de producción, tengamos en cuenta que la fuente renovable no convencional que más desarrollo y por lo tanto más reducción de costos está teniendo es la solar fotovoltaica. Nosotros estamos viendo ya precios de energía generada con todo incluido del orden de $40, 40 y pocos dólares por megavatio hora. Entonces es muy competitiva. Piensen ustedes que Uruguay no produce petróleo y no produce gas natural, con lo cual esos recursos, por ejemplo, hidrocarburos, son importados y la generación térmica convencional, por poner el primer ejemplo de comparación, es bastante más alto, con un diésel, por ejemplo, a precio internacional, la generación en un ciclo combinado puede estar en $140, o sea, $100 más cara. O sea, la competencia aquí no se da porque haya un incentivo, una promoción de las fuentes renovables, sino se da naturalmente por su propia competitividad de costos. Y respecto a la hidroelectricidad, Uruguay cuenta con una base muy importante. Tiene 3 centrales importantes sobre una de las cuencas y otra central binacional, en este caso con Argentina, también en otra cuenca, en otro río, muy importante para el país. Pero los grandes aprovechamientos hidroeléctricos están ya desarrollados. Quedan los que serían de mediano porte hacia los pequeños portes, pequeñas centrales hidroeléctricas. Y en ese sentido, estas renovables como la solar fotovoltaica o la eólica resultan más competitivas. Muchísimas gracias por su participación y hasta luego. Y ha sido muy importante contar con su presencia en nuestra mesa redonda. Nosotros tenemos aquí el representante, большое спасибо, el representante de otra compañía que representa electroenergía, Alexander Maslenikov, el representante de Rosatom. Hablará de Atomenergomash, es una división de construcción de máquinas de la Corporación Estatal de Energía Nuclear Rosatom. Hablará de mini centrales de tipo contenedor a América Latina. Muchas gracias. Buenas tardes. La compañía Atomenergomash es una división de Corporación Rosatom y se trata de hidroenergética. En Holding Atomenergomash entra una planta que está situada en Hungría, en Budapest. Se llama Hans. Esta planta fabrica hidroturbinas de diferentes tipos hasta 50 megavatios. Además de estas turbinas, hace 3 años, antes de la pandemia, hicieron una primera muestra de central eléctrica mini. Son 2 contenedores de 20 pies estándar. En una está situada una turbina y en otra un generador sincronizado y el mando. Todo tipo estándar. También se trata de las pruebas en la fábrica GANS mini central hidroeléctrica. Y es un producto finalizado, terminado. El cliente tiene que llenar una solicitud donde nos dice de cantidades de agua y de conexión. Nosotros también requerimos un estado químico del agua bastante importante. Es para nosotros la limpieza del agua. También está hecho con el contenedor. Primero se conecta al tubo del agua y hay
es que el cliente tiene que preparar un depósito con un sitio y nosotros realizamos el montaje y instalamos nuestra mini central. Se puede controlarla de una manera remota, a distancia. Ese contenedor, central hidroeléctrica, trabaja más o menos, bueno, 8 o 10 metros, mientras más mejor, pero desde 8 o 6 metros nosotros ya podemos suministrar energía. Y el gasto de agua, 3 metros cúbicos a un segundo, sí, más mejor. Ya tenemos calculadas diferentes tipos de presión y de gastos del agua, diferentes instalaciones. Entonces, esta instalación queremos ofrecer a nuestros socios latinoamericanos. Puede ser que en Paraguay y en Uruguay no habrá mucho interés hacia nuestro producto porque estos países 100% tienen la energía, su propia energía, pero otros países tales como Chile, Ecuador, Bolivia, por ejemplo, en las montañas, en los sitios, aldeas alejadas, nuestro producto sería requerido y puede interesar. También quiero destacar que la planta está situada en Europa, en Hungría. Esto quiere decir que la calidad será calidad europea, porque si hay alguien quien duda de nuestra calidad de producto ruso, este producto será europeo. Si se puede hablar un poco de costo y de valor de valor de esta energía, de costes de esta energía, de costo, puedo decir que las tarifas son diferentes, el precio es diferente. Bueno, algunos estados están dotando también las energías renovables, no renovables. El precio de nuestro producto de 350 hasta $600,000 es el precio. Y la potencia de 100 kilovatios hacia 2 megavatios. Estos dos contenedores en una semana ya obtendrán energía. Y el rendimiento, bueno, yo creo que en 5 años ya podría estar recuperada la inversión. Ahora, bueno, si se trata de 17 años por esos convencionales, pero lo nuestro podría en 5 años recuperar. 53 días el suministro hacia Argentina. Puerta a puerta. ¿Tiene experiencia en Argentina? No. Nosotros vendimos a Argentina otro equipamiento un poco más grande. En 53 días llegó a Argentina nuestro producto. Muchas gracias, Alexander. Nosotros seguimos, si todos nuestros colegas están escuchando, quiero dar la palabra al director general de EcoEnergy, de Yamil Quispe, el intelecto artificial y la inteligencia artificial para el medio ambiente. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos mis colegas. Acá, buenas tardes y allá buenas noches. Coincido con muchas palabras que dijo nuestro embajador Eduardo Suaña, que le mando un abrazo, saludo también a todos los exponentes. Muchas gracias a la producción y por la invitación y porque ha sido bastante latinoamericano el panel. Bueno, básicamente quería hablarles de nuestra compañía. SAS brinda los mismos servicios que una compañía rusa que se llama Aerial, particularmente brinda servicios de upstream. Y en la siguiente presentación, bueno, quería hablar particularmente de dos animales, conceptualmente, ¿no? Uno que está muerto y otro que no existe,
este que está muerto se llama Vaca Muerta, efectivamente porque acá en Argentina nosotros tenemos un mega yacimiento que se llama Vaca Muerta, es un nombre indígena que se le alegó a un yacimiento de petróleo y gas, que en la siguiente transparencia efectivamente muestra la capacidad intrínseca que tiene Argentina, básicamente. A ver si pueden pasar la presentación de la siguiente hoja. ¿Podrán pasar la presentación de la siguiente hoja? Bueno, Vaca Muerta básicamente es una de las 11 rocas madres que existen en Argentina. La capacidad en gas que posee esta locación geográfica situada en la provincia de Neuquén, en el extremo sur de la Argentina, tiene 802 TSP, que son billion cubic feet, en gas, y en petróleo tiene 27. Solo en gas nosotros tenemos para 400 años de explotación, y para que se den una idea, Argentina es un país con 45 millones de habitantes y solo consumimos aproximadamente 2 TSP, con lo cual tenemos mucho para exportar, mucho para brindarle a nuestra región y a Asia, con quien estamos mirando con mucha proyección para poder exportar nuestro gas, nuestro petróleo. Nosotros, o personalmente entiendo, conjuntamente con muchos colegas, que tenemos una ventana de 15 o 20 años de explotación de gas y petróleo en el mundo, ya que las energías renovables, como los panelistas han expuesto, se están aproximando hacia el desarrollo a nivel global, con lo cual yo creo que hay hoy 3 palabras claves que nos unen a todo el mundo, y es huella de carbono. Es algo a lo que nosotros apuntamos, a poder disminuir para reducir el calentamiento global. De hecho, ya hay cumbres en el mundo que se han puesto como objetivo reducir, y particularmente Asia es el que está hoy emitiendo el 53% del dióxido de carbono global, China aproximadamente un 30%, India un 7%, con lo cual, bueno, entendemos que el gas que está en nuestro país podría ser un commodity y podría ser un gran paso a esa transición. En el panel que a mí me toca hablar, radicalmente quiero hablar sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. En uno de los paneles y de las presentaciones considero que Argentina es un socio estratégico, ya que el otro animal del que quería hablar es un unicornio. Un unicornio conceptualmente significa que es una compañía de valoración de $1.000 millones en su momento de lanzamiento al mercado. Existen 728 unicornios a nivel mundial, 42 están en Latinoamérica, y de los cuales 11 están en Argentina. Y en el ranking a nivel latinoamericano, Argentina es el número 1 del ecosistema, dado los recursos humanos, las instituciones de soporte, el nivel académico que posee el país, con lo cual la inteligencia artificial yo creo que es el próximo salto que en Latinoamérica tenemos que dar, y hablo como argentino, para poder no solamente acelerar en esta ventana de 15 o 20 años de explotación que tenemos de gas y petróleo en nuestra región, sino también para poder hacerlo en un marco, y esto claramente los algoritmos nos ayudan y nos señalan bajo qué protocolos, bajo qué instrucciones uno administra mejor el tiempo, los recursos, el personal humano y todo tipo de suministro que se está trabajando para la explotación de los hidrocarburos. Solo me resta decir, no quiero, más allá de que seamos buenos competidores con Brasil en el fútbol, Brasil y Argentina suman el 86% del ecosistema en Latinoamérica, con 500 empresas tecnológicas. Con lo cual, no hay, sin otras palabras, a mí me gustaría realmente invitar, bueno, en el próximo panel, en la próxima transparencia también van a poder ver estos números,
Leí hace poco una revista, bueno, indica que hay 728 a nivel global. En la próxima, bueno, si puedes pasar a la próxima, habla de las 42, indica qué país. Una revista de economía decía que los inversores no saben a dónde ir, bueno, vengan a Argentina. Nosotros tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos y el capital humano para desarrollar. El ecosistema de Argentina muy bien podría consolidarse no solamente como el próximo Silicon Valley, hablo particularmente por Neuquén, sino también podría ser un buen Skolkovo, como ustedes han desarrollado en Rusia. Bueno, sin más que decir, les agradezco muchísimo y a disposición cuando nos necesiten. Muchas gracias. Спасибо огромное за выступление. Muchísimas gracias por su presentación. Ha sido muy agradable ver su presentación con la vaca muerta en imagen, que impresiona mucho, y luego el agradable unicornio. Nos gustaría mucho a todos que termine la susodicha pandemia, que podamos transportarnos entre los continentes de los países. Hemos hablado con los colegas, todo el mundo sueña con aterrizar finalmente en América Latina. No ha sido muy fácil y económico para viajar desde Rusia antes de la pandemia, pero esperemos que se amplíe esa posibilidad en un futuro próximo. Nuestro último ponente es el doctor José Antonio Vargas Lleras, presidente de la empresa Enel, desde Colombia. Por favor, doctor. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Да, хорошо. Quisiera saber Да, si... хорошо слышу. Sí. Итак, прежде всего, конечно, особая благодарность Слышите меня, да? Bien. Bueno, yo quiero, les decía, en esta conferencia Moscú América Latina. Quiero agradecer también especialmente a la Embajada de la Federación Rusa en Colombia, a nuestra Cámara de Comercio Colombo-Rusa en Bogotá, con quienes estamos comprometidos con el impulso de las relaciones económicas y comerciales entre Colombia y Rusia. Hoy me han pedido que haga una presentación sobre el sector energético colombiano y muy especialmente sobre oportunidades de inversión con Rusia. Bien, tengo una presentación que no voy a pasar por motivos técnicos, pero voy a ir rápidamente comentando los principales hitos y lo que yo creo, digamos, es fundamental en el impulso de esa relación y particularmente en un sector que tiene tantas posibilidades en nuestras relaciones como es el sector energético. Una breve nota sobre el Consejo Mundial de Energía. Nosotros somos una organización que nació hace casi ya 100 años, en el año de 1923. De hecho, Rusia fue uno prácticamente de sus fundadores, como lo voy a mencionar ahorita. Hoy en día tenemos más de 80 países miembros en nuestra organización y tenemos involucradas con nosotros más de 3.000 empresas y organizaciones alrededor del mundo. Bien, con respecto a Colombia y su sector energético, me gustaría comentar que este sector es muy fuerte en nuestro país. De hecho, representa más del 7% de nuestro Producto Interior Bruto. El 55% de las exportaciones de Colombia corresponden al sector energético. Cerca del 40% de la inversión extranjera en nuestro país se orienta hacia el sector energético y alrededor de un 15% de los ingresos totales de la nación colombiana provienen del sector energía. Como ustedes ven, es un sector que tiene una trascendencia enorme en toda la economía
y en toda la industria y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país. Nosotros, solo recordar que somos un país de alrededor de 50 millones de habitantes. Nuestro Producto Interior Bruto es del orden de 270.000 millones de dólares y este año, después de la pandemia, estamos esperando crecer alrededor de un 14 o 15% que ya estamos viendo en los primeros trimestres del año. Somos un país que ya pertenece a la OCDE, a la cooperación, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Estamos afinando también todos los detalles de nuestro ingreso a la Agencia Internacional de Energía. Esto, ustedes saben, pues genera un ambiente muy propicio en términos de buenas prácticas y en términos de cumplimiento de una serie de normatividades particularmente para atraer inversión extranjera a nuestro país en medio de todas las garantías que un país como el nuestro puede otorgar. Vamos un poco más profundo sobre el sector energía. Nosotros somos un país que tiene petróleo y tiene gas, pero no somos un país petrolero ni un país gasífero propiamente. De hecho, nuestra producción anual de petróleo llegó en su pico más alto a cerca de 1 millón de barriles al día. Hoy en día podemos estar alrededor de 700, 800.000 barriles. Yo creo que podemos alcanzar después de la pandemia, y nuestras reservas no darán para más de 7,5 años, 8 años al ritmo de producción que tiene nuestro país. En materia de gas, pues una situación similar, sí, también 7 años, en petróleo un poco menos. Esto para decir que somos un país que tiene recursos de fósiles, pero tendremos que seguir desarrollándolos de manera muy importante a través seguramente de mayor inversión extranjera y mucho compromiso también de nuestro país en generar las condiciones para volverse un lugar atractivo para esa inversión en este par de sectores. También somos un país carbonífero. En este caso sí somos verdaderamente un país carbonífero. Somos el 5º país exportador de carbón a nivel mundial. Nuestras reservas en este caso sí superan los 180 años y contamos realmente con minas muy modernas y con un posicionamiento muy importante en los mercados internacionales de carbón. Nuestra matriz energética entonces está compuesta por carbón, petróleo, gas, energía eléctrica, que corresponde más o menos al 20% de nuestra demanda total de energía, y ella enfocada fundamentalmente al sector residencial, comercial y un poco hacia la industria. En términos generales, nosotros tenemos alrededor de 17.500 megavatios de capacidad instalada y generamos alrededor de unos 72.000, 73.000 gigavatios hora por año. O sea que es un país que todavía tiene unos consumos per cápita relativamente bajos, lo que permite pensar que es un sector que tiene que crecer de manera muy importante en los próximos años. Ya les comentaba yo que somos un país con reservas de gas, pero no somos un país gasífero, por lo tanto, somos un país que también está importando gas. Hemos construido ya una regasificadora, una planta regasificadora en el norte del país, en la ciudad de Cartagena, y estamos en este momento con el programa de construir una nueva regasificadora en el Pacífico colombiano con una capacidad de regasificación de 400.000 millones de pies cúbicos día, una capacidad de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos. El estimado de esta regasificadora en costo será de 700.000 millones. Traigo este proyecto a colación porque creo que es un proyecto que pudiera interesar a eventuales inversionistas rusos que quisieran aproximarse a nuestro país y mirarlo. Es un proyecto muy interesante que seguramente se va a abrir camino en el curso de este año y el próximo.
El sistema eléctrico colombiano tiene una matriz que es muy verde. Nosotros contamos con recursos hidráulicos y también de energías renovables no convencionales. Ellos corresponden más o menos a un 70% de nuestra matriz energética, de tal manera que alrededor de un 30% de nuestro parque de generación es un parque térmico fundamentalmente basado en gas. Tenemos una red de alrededor de 30.000 kilómetros de longitud que conecta todo el país, particularmente de norte a sur y las principales capitales. Esta red está compuesta por alrededor de 30 compañías y quiero decirles que también en el sector de transmisión de energía eléctrica hay grandes oportunidades para compañías internacionales que quieran vincularse a nuestro país. Colombia es un país que está jugado totalmente en términos de transición energética. Acabamos de aprobar una nueva ley este año en el Congreso, una nueva ley que genera una serie de incentivos muy importantes desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de todas las facilidades para que empresas, por ejemplo, del sector de las renovables no convencionales vengan a nuestro país, del sector del almacenamiento, del sector de la movilidad eléctrica, de los temas que tienen que ver con digitalización de nuestras redes. Todas estas industrias y tecnologías cuentan en nuestro país hoy en día con incentivos muy claros desde el punto de vista económico, impositivo, aduanero, para que se puedan desarrollar en un ambiente de altísima competitividad. Somos un país que está totalmente comprometido con la descarbonización de nuestra matriz energética y para ello estamos promoviendo de manera muy importante la instalación de generación renovable no convencional. Sobre este aspecto quiero decir que tenemos unos recursos de viento y de generación y de radiación campeones a nivel mundial. Por ejemplo, en radiación nuestra media es de 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. En algunos lugares del país, en el norte del país particularmente, tenemos vientos con velocidades superiores a los 9 metros por segundo y tenemos que desarrollar muchísimas más cuencas hidrográficas en nuestro país, en donde tenemos un régimen de lluvias que ha permitido la construcción de un sistema, como les acabo de mencionar, fundamentalmente hidráulico. Tenemos, como la mayoría de los países a nivel mundial, nuestros compromisos frente a la COP21. Nosotros nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera en más de un 51% para el año 2030. O sea que nuestro compromiso es muy sincero y muy fuerte en términos de tener que actuar rápidamente sobre sectores, no tanto el sector eléctrico, pero sí el sector del transporte, fundamentalmente sectores de la agricultura y de la industria que tenemos que descarbonizar rápidamente. Como señalaba ahorita nuestro colega del Uruguay, también nosotros estamos en la carrera del hidrógeno, estamos aprobando en este momento la ruta nacional y la agenda nacional del hidrógeno. Tenemos enormes recursos para incentivar esta industria y estamos verdaderamente comprometidos con el desarrollo del hidrógeno en nuestro país, no solo de cara al mercado interno, sino fundamentalmente también de cara a la exportación. Nuestras metas en el corto plazo son producir un gigavatio de capacidad instalada para el año 2030, lograr reducir los costos de producción de hidrógeno verde a menos de $1.7 por kilogramo y tener al menos una red de 50 a 100 hidrogeneras, todo esto en los próximos 9 a 10 años. Bien, ya les decía que estamos muy comprometidos en términos de movilidad eléctrica, de almacenamiento de energía, donde también veo enormes oportunidades para desarrollar con nuestros colegas rusos. Quiero decir que observadas nuestras relaciones comerciales, lo que uno termina por concluir es que las oportunidades de crecimiento son enormes. Para que ustedes se hagan una idea, las exportaciones totales de Colombia a Rusia no superan el 0.33% de nuestras exportaciones totales y en materia de importaciones
el 0.5, de tal manera que las posibilidades de crecimiento que tenemos frente a este mercado son gigantescas, y yo aprovecho esta conferencia para animarlos a que veamos estas oportunidades que estamos descubriendo para que podamos explorarlas con más detenimiento en el ámbito de la geotermia, de la generación eólica offshore, de los desarrollos de gas natural, no solo las regasificadoras, sino también gasoductos dentro del país. Son todos estos temas en que yo creo que existe un enorme potencial por parte del capital y de las empresas y de la tecnología rusa para llegar a nuestro país. Bueno, finalmente, ya para cerrar, quiero decirles que en los próximos 24 a 27 de octubre del próximo año, del año 2022, vamos a tener en la ciudad de San Petersburgo en el Expo Forum la realización de del 25º Congreso del Consejo Mundial de la Energía. Quiero invitarlos muy especialmente a que miren este congreso, que es el más grande en su género en el mundo. Estamos esperando en San Petersburgo alrededor de 18,000 participantes, con más de 250 expositores provenientes de más de 150 países. Vamos a tener la presencia de 70 ministros de energía y la participación de miles de empresas que estarán no solo buscando informarse sobre los últimos desarrollos de un sector tan dinámico como el sector energético a nivel global, sino buscando oportunidades concretas de cooperación y de inversión. Esta cita que tenemos en San Petersburgo, les repito, es el foro más importante que se realiza cada 3 años a nivel mundial, y en esta ocasión en esta maravillosa ciudad que estoy seguro va a interesarnos a todas las personas que desde Latinoamérica pudiéramos estar participando en este importante foro. Les agradezco muchísimo su atención, y si hubiera alguna pregunta, pues con muchísimo gusto estaré atento para responder. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación tan maravillosa, presentando a la energía, el sector energético de Colombia. Espero que nuestra mesa redonda y nuestra comunicación ha suscitado un interés recíproco y mutuo. Estamos en extremos diferentes del globo terráqueo que quizás puedan frenar nuestra cooperación bilateral o multilateral, pero quiero expresar la esperanza de que esta mesa redonda, esta teleconferencia, pueda incidir en ampliar nuestra cooperación Moscú-América Latina, y si hay circunstancias naturales o poco naturales como la pandemia que nos frenan, pero espero que esta cooperación sea exitosa. Muchísimas gracias, colegas. Un enorme agradecimiento a nuestros huéspedes y ponentes de América Latina. Espero que sigamos cooperando y interaccionando. Ha sido un gran gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. До свидания. Hasta luego y gracias. Muchísimas gracias.